Es este el único castillo real de toda América, el lugar donde vivió monarquía, realeza, y que también ha sido sede de tratados, de guerras, hasta de historias de fantasma. Sí, el castillo de Chapultepec. Y le vamos a dar su merecido recorrido. Vengan. Ay, perdón. Percances, gajes de grabar afuera. Ya pisé un pie. Pero bueno, dicho esto, ahora sí vengan. Y no estoy pisando a nadie. Tras pagar los boletos, vamos a subir al castillo por la rampa. Esta rampa abre muy temprano para la gente que viene a correr y luego la vuelven a cerrar como a eso de las 8 cuando abre el museo. Antes la taquilla del museo estaba arriba, pero la trasladaron abajo. Eso significa básicamente que esta rampa ya no es de libre acceso como lo era antes. Aquí está la parte trasera del castillo. Este castillo ya lo habíamos mencionado en un video anterior que hicimos sobre la primera sección del bosque de Chapultepec. Lo que se asoma entre el castillo y nosotros es el altar a la patria. Sobre las rarezas, curiosidades, cosas chuscas de esta sección del bosque. La idea original era hablar del castillo en este video, pero esta construcción se cuece aparte. Íbamos a subir al castillo y tratar el castillo, pero era mucha información, este video duraba mucho, entonces decidimos venir hoy en un video aparte. Y también en el video que les mencioné, mencionamos las escaleras de Carlota para subir al castillo. Y van a decir, ¿por qué no agarraron estas escaleras para subir? Pues vean el video y lo sabrán. El castillo está edificado sobre lo que fue un volcán, porque sí, Chapultepec no es un cerro, sino que es un volcán apagado. En este sitio había un manantial impresionante de agua que significó mucho para la Gran Tenochtitlan, la capital mexica. En este lugar, antes del castillo, había una parroquia colonial y antes de la parroquia colonial había un templo y un observatorio astronómico mexica. De esto y otras curiosidades hablo en el video del bosque. Seguro ustedes tendrán su historia con Chapultepec. Para los amantes de las historias rosas de la monarquía, pues este castillo les hará las delicias. Efectivamente, es el único castillo formal, arquitectónicamente hablando, de toda América relacionado con monarquía formal. Primero con los virreyes de la Nueva España y después con la casa de los Habsburgo. Este personaje que ven ahora, Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, fue el segundo virrey de la Nueva España. Bajo su administración se construyó un palacio vacacional para la corte en las faldas de Chapultepec, edificio que se usó durante más de 2 siglos. A la corte virreinal de aquel entonces les encantaba venir a este lugar porque había mucho bosque, era una zona muy boscosa y había todavía en aquel entonces mucha agua y les gustaba venir a dominguear, a pasear, a cazar ciervos. O sea, era un lugar para ellos de ocio, pues. Pero este castillo no fue la primera casa de descanso. Había una abajo del cerro, a las faldas del cerro, pero que creen que por una explosión de pólvora en 1784 pues explotó, o sea, se quemó y entonces decidieron construir con todas las de la ley. Ahora sí, un castillo arriba del cerro que tiene una bonita vista, ¿no? Siniestrado el anterior palacio, este virrey, Matías de Galvez y Gallardo, decide construir una nueva residencia veraniega, pero ahora en la cima de Chapultepec, trabajos que continuó posteriormente su hijo, el virrey Bernardo de Galvez y Madrid. Sin embargo, el edificio queda inconcluso. Abandonado por cerca de 50 años, el sitio ve caer la colonia española y el nacimiento del México independiente, etapa en la que se le da un nuevo uso bajo la presidencia de Manuel Gómez Pedraza, sede del Colegio Militar, por lo que se le remodela para este fin. Como parte de esas adecuaciones es este torreón conocido como Caballero Alto. Por este tipo de detalles arquitectónicos y por su ubicación arriba de un cerro es que desde entonces se le comienza a llamar Castillo de Chapultepec. Un mexicano que ve el castillo piensa luego en 2 cosas: el museo que es hoy y también la batalla de Chapultepec y los niños héroes que tenemos justo acá. Siendo colegio militar, el castillo es sitio de una feroz defensa mexicana ante la intervención estadounidense que sufre el país. El 13 de septiembre de 1847 se da aquí una decisiva batalla donde poco más de 800 cadetes y soldados dan la pelea bajo el mando del general Nicolás Bravo.
Si quieren saber más acerca de esta intervención estadounidense en México y más allá de la intervención, toda la huella de Estados Unidos en México, pues ya hicimos un video al respecto, un video anterior. Se lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, como siempre. Estados Unidos habla en estos tiempos de intervenir, entre otros países, México. Tras perder esta guerra de intervención y más de la mitad del territorio ante Estados Unidos, México se levantó y el colegio militar reparó los daños de la batalla para seguir siendo academia militar, con altas y bajas durante la llamada Guerra de Reforma. Todo cambiaría de nuevo con la segunda intervención francesa. En los tiempos de Maximiliano se pusieron unos bustos sobre estos arcos. Por ejemplo, aquí tenemos el busto de Napoleón I, porque pues Maximiliano lo admiraba. También hay que mencionar que quien auspició la llegada de Maximiliano de Habsburgo a México es el mismo sobrino de Napoleón, Napoleón III, apodado Napoleón el Chiquito. Vamos a ver de quiénes son los otros bustos, vengan. Los otros bustos representan a Julio César, Atenea, Alejandro Magno y Federico el Grande de Prusia. Todos ellos labrados en este pórtico central que se instaló en la etapa del Segundo Imperio Mexicano, en la segunda intervención francesa, cuando una pareja monárquica europea llegó a vivir a este castillo. Como sabemos, tras perder la Guerra de Reforma, el bloque conservador mexicano se fue a Europa a ofrecer las riendas de México a una monarquía europea. Quien alzó la mano fue Fernando Maximiliano José María de la Casa Habsburgo-Lorena, dinastía con sede en ese momento en Austria. Si es así, ¿por qué no se le llama a este momento primera intervención austriaca, sino segunda intervención francesa? Pues es que Francia, en ese entonces, bajo el Segundo Imperio de Napoleón III, fue quien financió y dirigió todo el numerito, aprovechándose del pretexto del pago de deudas, usando a la pareja imperial de Maximiliano y Carlota solo como fachada. Y para instalarlos en el poder, tuvo que invadir el país, lo que provocó que el presidente formal por aquel entonces, Benito Juárez, tuviera que salir de Ciudad de México. Este es el carruaje de gala de Maximiliano y Carlota. Viene de Italia, lo hicieron llegar por barco y se usó en contadas ocasiones. Tengo entendido que 2 ocasiones. Vean el contraste nada más entre esto, la opulencia total, y el carruaje de Benito Juárez, en el cual recorrió numerosos estados de la República cuando llevaba la República itinerante. Aquí en las puertas se ve el escudo republicano. Y este es el carruaje de uso diario de Maximiliano y Carlota, y después cuando regresó Juárez, él lo empezó a usar para su servicio. Es igual menos ostentoso que el otro, pero se reemplazó el emblema imperial por el emblema republicano igual. Es siempre muy emocionante ver estas piezas, saber que aquí personajes históricos se subieron, que recorrieron las calles de un México que hoy en día pues ya no conocemos, ¿no? Imagínense la vista que había desde este lugar hace 150 años. De hecho, Maximiliano y Carlota decidieron tener sus aposentos, sus habitaciones de la otra parte del Alcázar, del otro lado, porque en la otra parte se podían ver, podía ver el lago de Texcoco y también los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que en aquella época pues todo el año se podían ver, estaba claro, limpio, y arriba, en la parte de arriba estaba nevado. Y pues en nuestros días, en nuestra época, ya no hay lago, los volcanes apenas sí se ven, cuando corre aire pues sí limpia un poco y se notan, pero de plano tampoco ya están nevados, solo en contadas ocasiones. Sí, las cosas cambiaron drásticamente en poco tiempo, porque 150 años tampoco es un lapso considerable, que digamos. ¿Y qué es lo bueno de estas épocas que nos tocaron vivir? Pues ver la arquitectura moderna. Por ejemplo, aquí adelante los rascacielos de Reforma. Se ve que es Reforma porque aquí en medio se nota el ángel de la independencia, pero también no podemos omitir la nata en el aire, que es la contaminación. Maximiliano llamó a este lugar Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle, en alusión al castillo de Miramar, hogar original de Maximiliano y Carlota en Trieste, Italia. En esta época al castillo se le hacen varios agregados, como lo fue la terraza oriente, el pórtico central con los bustos que vimos antes y estos jardines. De la época de Maximiliano data el trazado de estos jardines en el alcázar del castillo.
Paréntesis. Alcázar es una palabra que proviene del árabe andalusí alcázar, que significa palacio, fortaleza o castillo, por lo que decir el alcázar del castillo es pleonasmo. Pero aquí en el castillo de Chapultepec a un área específica se le llama así, y es esta área, la que tiene jardines, terrazas y corredores, y que tuvo diversas habitaciones. Para vestir estos sueños imperiales llegaron de Europa óleos, tapices, muebles, vajillas, pianos. De todas estas cosas, algunas permanecen en exhibición en el actual museo, pero hay que decir que otros objetos jamás pertenecieron a los aludidos emperadores, sino que son solo para recreación de época. Aquí tenemos la llamada recámara de Carlota. La cama no es de ella, sino de Maximiliano. En este otro espacio podemos ver los cuadros de Maximiliano y Carlota, donde podemos apreciar también a sus jefes políticos, por así llamarle, la pareja imperial de Francia, Napoleón el Pequeño y Eugenia de Montijo. Aquí es donde detonaba. Tras compartir una mesa abundante, mientras las mujeres se retiraban a tratar asuntos domésticos y a comentar las noticias de sociedad, los hombres solían reunirse a resolver los problemas de sus negocios y de los destinos del país. ¿Saben qué? Yo creo que la curaduría se hizo al momento en que estas personas vivían en este lugar, porque se ve realmente de otro tiempo, muy anticuadísima la verdad, ¿eh? Y nada, ponte las pilas con estos discursos de hace 100 años, y no es la primera cartulina que veo en el museo que trae una onda bien rancia, como si Carlota nada más estuviera interesada en cosas de la farándula de aquella época, no hubiera tenido voz propia. Y también hay que tomar en cuenta que fuentes dijeron que también ella asuso a que se quedara Maximiliano cuando realmente el panorama no les favorecía. Ella fue una así de las partidarias hasta el final de quedarse. A fuerza ni los zapatos entran. Y este imperio que nadie solicitó más que un puñado de conservadores solamente vivió en este castillo un par de años, dejando su cúmulo de historias. Y bueno, este castillo, como todo castillo que se respeta, también tiene, aparte de su lado histórico, su lado B, ¿no? Sus historias de fantasmas, que se dice básicamente, pues historias de cadetes de la pareja imperial Maximiliano y Carlota, que escucha que ve la gente. Pues dice personal de seguridad que se queda a dormir aquí, que escuchan tocar pianos, que se escuchan botas militares caminar en el piso, que hay aquí unas almas en pena, energías, vibras, ya saben, ¿no? ¿Ustedes tienen aquí en este castillo alguna experiencia paranormal cuando hayan venido, que hayan visto o escuchado algo fuera de lo ordinario? Díganme aquí abajo en los comentarios, lo voy a leer con mucho interés. Se piensa comúnmente que Porfirio Díaz fue el primer presidente que vivió en este castillo como tal, pero no fue así. Tras la caída del Segundo Imperio, el castillo quedó abandonado 5 años, hasta que en 1872 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada lo usa como residencia oficial. Fue el primer presidente formal en vivir aquí, aunque de manera breve. ¿Recuerdan el viaje que hicimos hace poco en el tren insurgente? Ahí hablamos del logo de la estación Terminal Observatorio. Pues bien, el Observatorio Astronómico Nacional, antes de irse para aquellos lares, estuvo aquí algún tiempo, en la cúpula del Caballero Alto, siendo inaugurado el 5 de mayo de 1878. Es hacia fines del siglo XIX, y ya con Porfirio Díaz aferrado al poder, que el castillo vuelve a ser residencia presidencial. Fue justo en este pasillo donde Porfirio Díaz se tomó una icónica foto, y se puede ver por el piso la vista y las puertas también. Chequen nada más. Con Porfirio Díaz se instalan estos vitrales hacia el año 1900, con 5 diosas que representan, que encarnan atributos femeninos. Hay que decir que todo habitante que pasó por este lugar le hizo sus adecuaciones, siendo Maximiliano y sobre todo Porfirio Díaz quienes fueron los que más intervinieron en el castillo. O sea que el castillo que tenemos hoy difiere mucho del castillo que había en los tiempos de la colonia. En el Porfiriato se construyeron nuevos espacios hacia el poniente del edificio para alojar de nuevo al colegio militar, se agregaron habitaciones en el primer nivel y se terminaron de instalar estas
columnas de hierro en el llamado Alcázar, entre otras cosas. Aquí ante sus ojos, señoras y señores, el primer elevador de la Ciudad de México. El castillo fue testigo también de la exhibición de los nuevos inventos de la época. Por ejemplo, el 16 de septiembre de 1878 se dio la primera transmisión telefónica entre Palacio Nacional y el castillo de Chapultepec, con Díaz hablando de un lado del teléfono. El castillo fue el primer cine en México, el primer lugar donde se estrenó una película, donde se proyectó, y también fue el lugar donde se filmó el primer actor. En 1896, otro invento se presentó en el castillo. En la sala de boliche se realizó la primera proyección cinematográfica, con vistas diversas en las que aparecía Díaz caminando o a caballo en Chapultepec. En 1909, al borde de la Revolución Mexicana y tras una dictadura de más de 30 años, otro invento hizo acto de presencia en el castillo: el fonógrafo. Agosto 15 de 1909. Artefacto que grabó la voz de Díaz para la posteridad. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Después de ver, por ejemplo, los lugares donde jugaban, donde comían, bebían, recibían visitas, dormían, se bañaban, dices, ¡ay, qué elegancia la de Francia!, ¿no? Todo muy bonito, todo muy hermoso. Y pues la verdad, sí, el castillo muy hermoso, Reforma elegantísimo, algunas colonias en aquella época del centro preciosas, pero sales de ahí y pues, ¿qué pasa? El pueblo en miseria, gente en harapos que no tiene zapatos, que no hace sus 3 comidas al día, que el gobierno no les da educación, analfabetismo a todo lo que da, y cuando intentaba hacer algo como las huelgas, que eran duramente reprimidas, todo muy difícil si salías de la burbuja en que vivía Porfirio y la realeza. Por eso, cuando me dicen que México era el París mexicano, pues nada más algunos lugares. Allí, por ejemplo, aquí se idealizaba mucho París, como pasa todavía hoy en día en muchas otras partes del mundo. Pero si tú en aquella época te ibas a París, pues pasaba lo mismo que pasaba aquí. El centro de París, hermoso, los castillos también, pero había que ver también cómo allá vivía el pueblo. Te ibas a la orilla de París y le llamaban a estos lugares los faubourgs, que vendrían siendo lo que hoy en día llamaríamos bidonville, un tipo de favelas, pues. A ver, les tengo la pregunta del millón. Ustedes hoy en día, si se tuvieran que ubicar en la época de aquel entonces, ¿dónde creen que estarían parados? ¿Del lado de la realeza de Porfirio o del lado del pueblo? Antes de pasar al siglo XX, ¿sabían que este castillo pudo ser sede de la Santa Sede en el exilio? En 1848, el presidente de México, José Joaquín de Herrera, al saber que el Papa Pío IX tuvo que salir de Roma tras la proclamación de la República Romana, lo invitó, mediante una carta, a hospedarse en el castillo. Hay que decir que para entonces aún faltaban 10 años para que las leyes de reforma establecieran la separación de la Iglesia de las cosas del Estado. Como sea, el Papa pudo regresar a Roma en 1850 y todo quedó para la anécdota. Ya en el siglo XX y con Porfirio Díaz en el exilio, el castillo continuará como residencia oficial presidencial durante el agitado periodo revolucionario. Todavía en esta época, la de la Revolución Mexicana, el bosque de Chapultepec estaba a las afueras de la ciudad y la vista que se tenía desde aquí era de puro bosque y ranchos alrededor. Lo más cercano era el pueblo de San Miguel Chapultepec, absolutamente nada que ver con lo que es más de 100 años después. Aquí notarán que esta reforma, que se construyó en tiempos de Maximiliano y Carlota, de hecho se cree comúnmente que fue una orden o en regalo a Carlota, pero no fue así. De hecho, próximamente vamos a echarnos una caminada por Reforma y la vamos a publicar en el canal y van a enterarse de cositas de Reforma que tal vez no sabían. Queden pendientes. Y como les mencionaba, allá era la vista que les gustaba, que les encantaba a Maximiliano y Carlota. Imagínense que antes de este lado estaba el inmenso y precioso lago de Texcoco, que se había de ver como un espejo. Imagínense un atardecer ahí. Y pues al fondo también ahí hay que echarle mucha imaginación hoy el día que nos tocó, porque hay una natota de aquellas de contaminación, pero aquí atrás se podían ver los volcanes.
De hecho, en teoría ahí están, pero atrás de esta nube de mugre. Siendo presidente Venustiano Carranza, se tira un edificio levantado en época de Díaz para darle más visibilidad al Alcázar. Y hacia 1920, el colegio militar sale del castillo y se va al edificio que ahora se ubica a un lado de la estación del metro Colegio Militar Línea 2. Y así el castillo ve pasar los años hasta que llega el presidente que decide ya no vivir aquí. El presidente Lázaro Cárdenas decide ya no vivir aquí y él convierte este lugar en Museo Nacional de Historia. Como lo dice acá esta placa que ahorita mismo vamos a ir a ver. Por decreto del día 3 de febrero de 1939, el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República de 34 a 40, entregó este castillo de Chapultepec al pueblo de México, destinándolo a sede del actual Museo Nacional de Historia. El edificio vive hasta ahora su última gran modificación para ser convertido en museo, trabajo que llevó algún tiempo hasta que el 27 de septiembre de 1944, siendo presidente Manuel Ávila Camacho, se inaugura el Museo Nacional de Historia. Y bueno, esta visita del castillo de Chapultepec llegó a su fin. La verdad estuvo muy padre. De hecho, le debíamos esta entrega, lo prometido es deuda, porque en el video que hicimos sobre la primera sección del bosque de Chapultepec, originalmente íbamos a abordar el castillo, pero por extensión no lo pudimos hacer. Así que hoy sí está esta entrega del castillo de Chapultepec. Ya saldamos la deuda que teníamos. Ahora sí, les invito cordialmente siempre a que chequen el video justo que les acabo de mencionar sobre la primera sección del bosque de Chapultepec que hicimos, porque realmente no se puede entender el bosque, no se puede entender sin el castillo y el castillo sin el bosque. Así que corran a verlo, ya se saben la canción, aquí el link abajo en la caja de descripción. Díganme también si este lugar, el castillo de Chapultepec, ya lo conocían o si no, si les dio ganas de venir a conocerlo. Yo realmente se lo recomiendo porque arquitectónicamente me cuesta chorrote decir esta palabra, así que disfrútenlo. Arquitectónicamente, ya otra vez, está muy bonito también la historia, las vistas, realmente un lugar hermoso para venir a visitarlo y aprender. Espero sus comentarios aquí abajo y nos vemos en la próxima entrega que va a ser pronto.